Hola, mi nombre es Paola Plaza, ese es el diario digital, por decirlo, número uno. En este diario nos están preguntando cómo aprendimos a leer, cómo fue nuestra experiencia, cuál fue el primer idioma que aprendimos a leer, escribir, y cómo podemos usar esas experiencias, cómo las podemos acoger a nuestra carrera, pues como maestros, como profesores. Entonces, mi primer idioma es el idioma español. Yo aprendí español pues en Colombia, yo nací allí. Eh, Llevo aproximadamente 10 años viviendo en este país. Eh, en Colombia aprendí a leer con el libro Nacho. Nacho es un libro donde la mayoría de los países eh, hispanoamericanos, por así decirlo, eh, lo usan como una Biblia pues para, para los niños, para que aprendan a leer. Nacho ha estado en las familias y pues ha sido parte de la infancia de muchos niños por muchas generaciones. Entonces, yo digo que Nacho es como la Biblia, pues, de la lectura en los países latinoamericanos, sobre todo en Colombia. Yo sé que otros países lo usan porque antes de hacer este video estaba pues estaba tratando de recordarme cómo se llamaba el libro, entonces me tocó llamar a mi mamá a preguntarle, y cuando lo encontré vi que países como México, Perú, eh, Venezuela usan Nacho pues para aprender a leer. Eh, Nacho nos enseñaba a mezclar los fonemas. Eh, entonces, lo primero que uno hace cuando aprende a leer en español es aprenderse las vocales A, E, I, O, U. Entonces uno aprende a pronunciar las vocales y después de eso uno aprende los sonidos de las consonantes. Luego uno las empieza a mezclar, empieza a mezclar los fonemas y después de allí ya uno empieza a formar palabras. Entonces, por ejemplo, te empiezan a decir cómo se dice la M con la A, ma, cómo se dice la M con la A, ma, cómo se dice todo junto, mamá. Así, mi mamá me ama, mi mamá me besa, mi papá me ama, mi papá me besa, la casa es azul, bueno, no sé. En fin, ya me entiende. Entonces así fue como aprendimos a leer. Eh, en mi tiempo la televisión era un poquito aburrida, eh, y en los canales teníamos a partir de las 12 de la tarde a las 2 de la tarde, eh, no había nada en la televisión colombiana por lo menos. Entonces se usaba mucho, a no ser que tuviéramos cable, pues, pero en ese tiempo como que tener cable era algo, era una novedad impresionante. Eh, entonces, pues nos tocaba ver los canales educativos para los niños y yo me acuerdo que yo llegaba del colegio, llegaba a la casa y mi mamá me ponía a leer o me ponía a ver televisión o me ponía a ver esos canales educativos. Entonces, pues lo más entretenido que había era Plaza Sésamo, que Plaza Sésamo pues no era así como que wow. Eh, y después teníamos otros canales donde literalmente era una profesora con el tablero atrás y ella estaba explicando cómo, cómo ella estaba enseñándonos pues cómo leer y eso, pero no era muy interactivo, entonces pues era un poquito aburrido, por así decirlo. Eh, Cuando yo estaba aprendiendo a leer, yo tuve un accidente muy grave donde tuve como una concusión y ese golpe tan fuerte también como que lastimó los músculos de mis ojos. Entonces eso evitaba pues que yo pudiera enfocar los ojos, y cuando estaba leyendo los ojitos
cuando se me cansaban los ojitos se me movían. Entonces era difícil para mí. Yo tenía o sea, yo sabía cómo se empezaba a leer de izquierda a derecha, de arriba a abajo, tenía buena dirección de la imprenta, pues, pero por ese accidente que tuve, entonces yo empezaba a leer arriba y de un momento a otro saltaba al último renglón o al último párrafo. Entonces era difícil para mí como seguir la secuencia de la lectura y poder como coger ese ritmo y poder tener fluencia. No tenía fluencia para nada. Y cuando me ponían a leer en voz alta, pues me daba muchos nervios y me daba mucha vergüenza porque yo sabía cuál era mi problema. Entonces un día tuve una experiencia muy negativa donde una profesora me puso a leer, ella no sabía cuál era mi problema, yo me salté los renglones y ella me gritó horrible y eso para mí fue algo severamente traumático. Fue tan traumático que mi papá le tocó ir al colegio y le tocó cambiarme de profesora. Era un colegio privado y mi papá me cambió de profesora. Dijo, no, a mi niña no me la gritan, no me la maltratan. Y eso me quedó a mí que uno a veces tiene que ponerse los zapatos de los niños y si un niño tiene un problema uno tiene que como que tratar de buscar la manera para entender por qué este niño está teniendo ese problema, porque si ese niño le iba bien de la noche a la mañana está mal, o sea, en vez de saltar a conclusiones rápidamente es como poder saber, bueno, puede que mi prejuicio sea mal, puede que en realidad yo no piense que es que el niño no me quiere trabajar o que el niño es un perezosito, sino saber, bueno, qué es lo que está pasando en tu casa, o sea, o qué es lo que le está pasando al niño, o hablar con los papás, no sé, alguna cosa que nos ayude también como a entender la situación de los niños, ponernos en los zapatos de ellos y desde allí pues empezar a ayudarlos. Y también, y muy importante, usar críticas constructivas. Eso para mí es lo más importante y crear un ambiente positivo donde el niño se sienta seguro, con confianza y donde se le pueda incrementar la autoestima a los niños. Es para mí lo más importante, es donde el niño sienta que si él va a hablar o él o ella va a hablar delante de todo el mundo, que nadie se va a burlar del niño, que nadie le va a tratar de estúpido y que al contrario vamos a aplaudir el hecho de que él ha sido valiente y que tiene la confianza para poder expresarse delante de todo el mundo. Entonces eso fue lo que yo aprendí durante mi niñez y eso es lo que realmente yo quiero enforzar durante mi profesión como maestra. Entonces eso es todo, muchísimas gracias por darme la oportunidad de volver a subir mi video. Lo subí por Subol, pero no sé me confundí, la verdad es que tenemos muchas clases, entonces estaba un poquito confundida. Ya entiendo que es por aquí por YouTube. Gracias por escuchar, gracias por la oportunidad y nada, que tengan buen día.